Gracias a ustedes, como siempre. Vamos a pegarle acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este curso. Hoy traemos varias cosas interesantes. Eh, mm, Creo que va a estar un poquito más largo, o sea, como el tema del día de hoy. Entonces, bueno, pido que avancemos con las actividades y todo para que fluya como debe de fluir, ¿de acuerdo? Les voy a compartir la pantalla. Recuerden que ante cualquier duda, comentario, pueden abrir su micrófono, pueden escribirme en el chat, si quieren que me detengan algo en específico, con toda confianza lo pueden hacer, porque bueno, de repente como tengo compartida la pantalla, entonces veo mi presentación, veo un poco de lo que están, a quienes tienen prendida su cámara y son quienes me aparecen principalmente aquí en la pantalla, entonces bueno, de repente se me pierden ahí ciertas cosas, entonces siéntanse con esa confianza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esta sesión 2 lleva como nombre comunicación efectiva y asertiva. Vamos a hacer un pequeño o una pequeña recapitulación super express de lo que estuvimos trabajando la sesión pasada. Me regreso a las diapositivas pasadas. Trabajamos, de hecho se quedaron ustedes ahí con un pequeño ejercicio pendiente, les mandé por correo a quienes me lo compartieron el prompt para ChatGPT. Espero lo hayan hecho y les haya sorprendido o no sus resultados de este test muy breve que se hizo, ¿no? La vez pasada, la sesión pasada trabajábamos justamente con las competencias interpersonales, ¿no? O sea, justamente cómo detectar estas fortalezas, cómo aplicarlas tanto en el ámbito personal, sobre todo en lo que nos interesa en este curso, que es en el ámbito profesional, específicamente en el ámbito jurídico, y cómo este autoconocimiento va a fungir, pues, de cierto modo como el cimiento, ¿no? De estas habilidades que vamos a desarrollar y aplicar en nuestro ámbito laboral. El día de hoy vamos a trabajar, o sea, ya teniendo ese cimiento, ¿no? De autoconocimiento, de saber cuáles son esas habilidades interpersonales, ¿no? Esas habilidades profesionales que vamos a ir desarrollando en nuestro ámbito profesional y específicamente en este curso. Bueno, ahora vamos a trabajar con qué es la comunicación efectiva y asertiva. Reitero lo que les dije en la primera sesión, hay cosas que nosotros ya hemos ido aprendiendo conforme pues nos fuimos desarrollando, sobre todo en el ámbito laboral. Les decía, aprendemos muchas veces, decía mi papá y mi suegro también lo mencionan, ¿no? Hay cosas que si no lo aprendemos en la escuela o en la casa, probablemente la vida nos la va a enseñar afuera no tan suavemente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener dos objetivos con los que vamos a estar trabajando. La primera, o el primero más bien de estos objetivos, va a ser fortalecer la capacidad de transmitir mensajes claros y sobre todo respetuosos, ¿no? Yo sé que luego al calor, ¿no? De las emociones, de la intensidad que puede generar el disentir con nuestros colegas, con nuestros clientes, incluso con nuestros superiores, etcétera, pues podemos manejar mensajes no tan claros y sobre todo que podemos caer en la parte irrespetuosa, ¿no? Entonces, más allá de imponernos, ¿no? de generar mensajes agresivos, lo que vamos a tratar es que vamos a trabajar hoy una fórmula para justamente armar estos mensajes que sean más claros y sobre todo, a lo mejor el término mucho más correcto sería asertivos, ¿no? Mensajes claros, asertivos y en consecuencia pues van a ser respetuosos, ¿no? El segundo objetivo va a ser utilizar la escucha activa como herramienta de precisión y empatía. Recuerden que la empatía es una de las características, ¿no? o de estas habilidades que hablamos la sesión pasada. Entonces, estos van a ser dos de nuestros objetivos el día de hoy. Espero que con su ayuda y colaboración esto pueda cumplirse, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar, vamos a entrar en materia porque nos esperan 2 horas bastante interesantes. Ahora vamos a iniciar, igual que la sesión pasada, con una palabra, con una reflexión. Acuérdense que quienes vayan en el transporte público, manejando, estén terminando de trabajar, se estén instalando en sus casas, pueden hacer uso del chat. Esa herramienta nos es bastante útil. Aprovechemos la ventaja que es estar en línea. Y en una palabra muy sencilla, muy breve, pero muy bien reflexionada, me van a decir
¿qué es lo más importante para comunicarse bien en su trabajo? ¿No? En ese trabajo que ustedes hagan diariamente, ¿qué es lo más importante para poder comunicarse bien en esa área en la que ustedes se desenvuelven? Lo pueden anotar en el chat para que lo podamos ir leyendo por acá. El compañerismo, paciencia, respeto, ahí coincidieron dos compañeras, muy bien. Atención. Yo creo que en el mío también sería paciencia, ¿no? Entre lo que hago con ustedes, entre lo que hago con mis estudiantes, cuando toca ser consultora. La cordialidad, muy bien. La claridad, exacto. Profesionalismo, nos dice aquí Jean Paul. Si se dan cuenta, empatía, muy bien, gracias, licenciado Pedro. Objetividad, metas y objetivos claros, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta, todas estas palabras que ustedes me están compartiendo, en realidad no distan mucho una de otra, ¿no? O sea, no podemos hablar de probablemente de concentración sin escucha activa, no podemos hablar de amabilidad sin tener empatía, no podemos hablar de comprensión sin claridad, sin cordialidad, ¿no? No podemos hablar de respeto si no ponemos atención, si no somos pacientes, si no existe compañerismo. Blanca nos dice concentrarse en lo que solicita el usuario, ¿ok? Concentración sería, escucha, muy bien. Entonces, vamos a trabajar justamente todos esas características que ustedes, como ustedes ya bien lo mencionaron, lo utilizan y ya lo detectaron en el área en la que se desenvuelven. O sea, sí hay características, sí hay modos como muy específicos en el área que ustedes gusten para comunicarse bien o para comunicarse mejor en lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a justamente abundar sobre ello en esta sesión. Muchas gracias a quienes participaron, a quienes no, probablemente se van instalando, pero bueno, se les queda la reflexión para cuando terminemos. Vamos con la escucha activa, con algunas técnicas, errores frecuentes que vamos a encontrar y que probablemente hayamos caído en alguno de ellos, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Obviamente hay habilidades, hay justamente técnicas que probablemente no tengamos como tal la referencia, la mejor teórica o el concepto técnico, pero que probablemente ya lo estemos haciendo en nuestra área profesional. Ahora, la escucha activa va a tener una definición, ¿no? Oficial, por decirlo de alguna manera. Esta escucha activa la vamos a entender como el proceso consciente, esa palabra es clave, consciente, de prestar atención total al mensaje verbal y no verbal del interlocutor para comprender no solo las palabras, sino la intención y la emoción que hay detrás. Entonces, aquí viene la parte complicada. No sé si, bueno, probablemente varios de ustedes tengan hijos o hijas, ¿no? O sobrinos, o personas que de repente nos piden atención, pero sobre todo si tenemos hijos y en algún momento pasamos por la etapa del mamá, mira, mira, mamá, mira, mamá, mira, mamá, ¿no? Y hasta que no los ves, no te dejan en paz. Y aunque los estás viendo, te están diciendo, pero mira, 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 ponme atención, ¿no? Y luego hasta parece que te hacen un examen, ¿no? Te preguntan, pero ¿qué es mamá? ¿No? Y entonces tú así de, chin, tuve que prestar más atención. Entonces, por eso es un ejercicio consciente, ¿sale? La escucha activa implica estar conscientemente atento de lo que nos están diciendo. Y aquí vienen algunos conceptos que vamos a abordar a lo largo de esta sesión. Nos dice, escuchar no solamente las palabras, es decir, la parte verbal, la estructura de un mensaje, ¿sale? Nos dice también cuál es la intención que hay detrás. ¿Cómo vamos a detectar la intención? Probablemente ya lo hagan ustedes por el tono de voz, por la forma en la que se los dicen, que es lo que nosotros vamos a llamar aquí comunicación paraverbal. Ahorita vamos a profundizar en ella. Y también nos habla de emociones, ¿no? Y de la cuestión no verbal,
Es decir, bueno, me lo está diciendo enojado, me lo está diciendo con desprecio, me lo está diciendo con miedo, me lo está diciendo con alegría. ¿Su cuerpo qué me está diciendo? Entonces, imagínense, la escucha activa no solamente es oír lo que el otro me está diciendo para poder contestar inmediatamente, ¿no? Sino prestar atención a la forma en que me está diciendo las cosas, lo que me está diciendo y cómo su cuerpo también está hablando y acompañando, ¿no?, lo que está diciendo de forma verbal. Entonces vean cómo la escucha activa, por eso les digo, es complicada, porque implica que todos nuestros sentidos estén volcados en la otra persona, en mi interlocutor, ¿no? Y a veces por tiempo, también por nuestro humor, por el cansancio, por el calor, por lo que ustedes quieran, todos nuestros sentidos no están volcados en escuchar, ¿no? Entonces, por eso les digo ese ejemplo de cuando mi hijo me dice, mamá, mira, 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 y yo me disocio porque me habla de videojuegos y cosas así que no entiendo, y luego me dice, pero no me estás prestando atención, y yo, no, sí, sí, pero me estás viendo, pero no me estás, o sea, no me estás entendiendo, ¿no? Porque ellos se dan cuenta, y nosotros también. Decía uno de mis profesores, el maestro César Toledo, decía, es que nosotros ya somos expertos en leer a las personas, somos expertos en comunicarnos, ¿no? Creo que ya se los había mencionado en la sesión pasada. No solamente hay que recuperar, ¿no?, lo que a través de la forma en la que fuimos creciendo lo fuimos olvidando, ¿no? Pero nosotros ya comunicábamos incluso desde antes de nacer, eso sí se los mencioné. Ahora, hay un par de técnicas clave para, no solamente para que nos sirva, o para que nosotros podamos aplicar la escucha activa, sino que además nuestro interlocutor se sienta escuchado. El primero de ellos, y ya se los había mencionado en nuestra primera sesión, es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es decir, lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Recuerdo que cuando teníamos metodología de la investigación o ese tipo de materias, nos decían, no, es que si no es plagio, ocupa, o haz parafraseo, ¿no? O sea, con tus propias palabras explica lo que estás leyendo. Pues lo mismo vamos a hacer cuando estemos escuchando, cuando estemos dialogando con nuestro interlocutor, ¿no? Vamos a parafrasear. ¿De qué forma? Vamos a repetir lo que nuestro interlocutor está diciendo, pero con nuestras propias palabras. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos va a servir parafrasear? Para confirmar que estamos entendiendo o que estamos interpretando correctamente lo que nuestro interlocutor nos está tratando de decir, ¿no? Y se los voy a poner también con el ejemplo de mi hijo. Siempre lo agarro de ejemplo porque, bueno, pues siempre es mi conejillo de indias, ¿no? Aquí, en mi casa y en los lugares en donde me desenvuelvo. Cuando no entiendo un tema y entonces yo no lo entendió en la escuela y llega y tiene la fortuna de que su mamá más o menos le sepa ese tema, le empiezo a explicar y le digo, bueno, ahora dímelo con tus propias palabras. Y entonces él empieza a leer y me trata de repetir lo que yo ya le dije o lo que ya escribió, y le digo, no, a ver, tranquilo, respira y explícamelo cómo tú lo entendiste. Y entonces a sus palabras lo empieza a explicar y entonces a mí me queda claro que ya logró entender, ¿no?, como el tema central, la idea central. Entonces el parafraseo es una buena forma, es una buena técnica, es una herramienta que a ustedes les va a servir mucho, no solamente para tener mucho más conciencia de lo que te está diciendo tu interlocutor, sino que también esa persona se sienta escuchada. Y en segundo lugar, acuérdense que lo que hablábamos la sesión pasada, hablar de estas habilidades interpersonales, de estas habilidades profesionales, implica, bueno, y aplicarlas además, implica la disminución de los errores. Entonces, si nosotros desde un principio entendemos, interpretamos correctamente el mensaje de nuestro interlocutor, pues vamos a reducir ese espacio a interpretaciones personales, ¿no? Y pongámoslo así, imagínense que ustedes ponen un límite, vamos a salirnos del aspecto jurídico, y les dice, no sé, su hijo, su esposo, su mamá, quien sea, oye, es que no sacaste la basura. Y entonces uno interpreta, es que me está diciendo, ¿por qué siempre? O te dice, nunca sacas la basura. Y es como de, no, pues siempre la saco, solamente que no cuando tú me dices, ¿no? Entonces empieza ahí un tema, ¿no?, de estira y afloja y podemos generar conflictos y demás. Lo mismo pasa en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar, si queremos tener como un acordeón
siempre es una buena técnica como aprenderse, casarse con algunas frases hasta que lo vayamos haciendo ya en modo automático. Por ejemplo, ¿cómo podemos iniciar el parafraseo con nuestro interlocutor? Yo ya les di una indicación, ¿no? Y entonces ustedes como que quieren dar a entender que que sí le estamos escuchando, y no solamente que el otro lo entienda, sino para nosotros también que nos quede claro, ¿no? Sí, entiendo bien, entonces usted lo que me está tratando de decir es, y entonces parafrasea, ¿no? Eso puede ser como parte de un acordeón, ¿no? Inicial. Sí, entiendo bien, usted dice que, o lo que entiendo es, y lo pueden parafrasear. Y entonces la otra persona va a decir, no me refiero a eso, a lo que me refiero es, y entonces puede hacer la aclaración, y entonces ahí ya no se quedó un vacío de información. O al contrario, puede decir, sí, exactamente, a eso me refiero. Ah, ok, la otra persona se sintió escuchada, y además tú tienes la información completa. ¿De acuerdo? Esa es una primera técnica. La segunda, que también probablemente ya la han utilizado, solamente le vamos a poner nombre, es preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas nos van a permitir fomentar el detalle, evitar respuestas cerradas como sí, no. Por ejemplo, imagínense que ustedes están con un cliente y necesitan saber más detalles, ¿no? Y no, o sea, ¿qué necesitamos, no? Pues más información. Entonces, si utilizamos preguntas cerradas, que la respuesta pueda ser sí o no, pues entonces no vamos a avanzar o no vamos a obtener lo que queremos. Entonces, o un ejemplo, pregunta abierta, ¿no? ¿Y qué ocurrió después? Ah, no, pues fíjate que fui a tal lado, no, llegó mi compañero, etcétera. En lugar de preguntar, oye, ¿y estás bien? Que pueda ser sí, o no estoy bien, ¿no? En lugar de preguntar si estás bien, ¿cómo te sientes al respecto? ¿No? ¿O necesitas ayuda? ¿O qué puedo hacer por ti? Regularmente, ¿no? Es la pregunta ideal. Vas a decir, ¿cómo te sientes? ¿O estás bien? Porque se puede ser bien, sí, ¿no? Es, ¿qué puedo hacer por ti? No, pues nada, ¿no? ¿Estás segura? Ya, probablemente van a poderle rascar y sacar más, ¿no? Entonces, procuren hacer preguntas abiertas, que no se respondan con un sí, no, a menos que necesiten que esa sea la respuesta. Ya llevamos dos técnicas. La primera es el parafraseo, la segunda son las preguntas abiertas. La tercera es el reflejo emocional. Ahora, el reflejo emocional es una buena técnica, ¿no? Porque nos va a ayudar a identificar y a nombrar la emoción percibida, ¿no? Es más, nosotros identificamos, ahorita que lo veamos más adelante, nosotros identificamos muchas veces primero la emoción por la voz que de manera no verbal, ¿sale? Entonces, incluso véanlo, cuando hablan por teléfono, ustedes ya saben así como que no, esto está raro, ¿no? No me está hablando como siempre me habla. O no, o probablemente esté molesto, ¿no? O algo le pasa, ¿no? Ayer mi hijo le dio una noticia, bueno, no era ni una noticia, ¿no? Sino algo que iba a pasar hoy en uno de sus entrenamientos y demás, y como que de repente le cambié el humor, pero yo lo noté como a los 30 minutos y yo dije, no, algo le pasa a este niño, algo le pasa, algo le pasa, algo le pasa. Y dije, oye, está raro, no. Y dije, oye, ¿qué sientes? No, le digo, te noto triste en la forma en la que me estás hablando, también como que se quedó como oído. Y me dijo, no, es que tengo miedo del entrenamiento de mañana porque va a ser muy difícil, no sé qué. Ah, bueno, ya me lo dijo. Y entonces fue, yo sé que esto te preocupa, yo sé que te estresa, pero hay que confrontarlo. No podemos ir por la vida evitando pues todo lo que nos incomoda, ¿no? Entonces esto si no te daña y no pasa como algo malo, entonces hay que afrontarlo, ¿no? En este caso el reflejo emocional, aquí les paso otro tip, es como que parece que esto le preocupa mucho, ¿no? O parece que esto le incomoda, o parece que no sé, esto le afecta, ¿no? O entiendo que esto pueda ser incómodo, o entiendo que usted pueda estar molesto, ¿no? Entonces, es utilizar estas como palabras clave que permitan a nuestro interlocutor sentirse, pues de cierto modo, escuchado y comprendido, ¿sale? Esa es la tercera. La cuarta técnica que nos puede servir, obviamente hay muchas, ¿no? Pero aquí yo, para ser bastante prácticos, son 4.
Y el cuarto es el contacto visual moderado. Con unos estudiantes con quienes estoy trabajando técnicas de negociación, el otro día les hablaba justamente de este contacto visual. ¿No? Y les decía, bueno, es que en una negociación necesitamos tener contacto visual, pero moderado. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir interés, necesitamos transmitir atención. Y decía una estudiante que me pareció muy sensato su comentario. Decía, es que hay veces que hay personas que te ven como fijamente y no te quitan la vista e incomodan. Le decía, ah, claro, porque una cosa es el contacto visual moderado para sentirse escuchado y para aplicar la escucha activa, y otra cosa es como esta mirada incisiva que hace que nuestro interlocutor aparte la mirada y es como decir, ah, yo gané. No, es como este juego de miradas. Y dije, ah, claro, ese tipo de mirada incomoda, ¿y qué es lo que provoca? Pues un efecto contrario a lo que yo estoy diciendo, ¿no? A transmitir interés y atención, lo que yo estoy transmitiendo ahí. Denme una disculpa gigantesca, denme 30 segundos para ir a cerrar mi puerta porque está empezando a llover y si no, me voy a mojar. Permítanme. Listo. Sí, es que empezó a llover y dije, no, ahorita se va a empezar a meter el agua aquí por la terraza. Entonces estábamos, les decía con esta parte del contacto visual, ¿no? Hay algo que nos pasa, es cultural, eh, pero en general a todos nos sucede, incluso a su servidora, habiendo estudiado estos temas, preparado, incluso siendo consultora y compartiendo lo que conozco, es que nos incomodan mucho los silencios. El silencio suele ser incómodo y por eso lo llenamos con ruidos como las muletillas. Eh, el silencio puede ser funcional, por ejemplo, cuando damos tiempo para que la otra persona elabore su respuesta. ¿No? Entonces, esta es otra técnica clave, ¿no? Utilizar el silencio, sentirnos cómodos con él. Les digo, es cultural, porque de repente es como, ay, nadie está diciendo nada, entonces alguien tiene que rellenar ese silencio. Incluso cuando nosotros estamos compartiendo, de ahí surgen las muletillas, ¿no? Porque no sabemos cómo manejar esos silencios. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de estas técnicas claves. Recordemos el parafraseo, las preguntas abiertas, el reflejo emocional, el contacto visual y el silencio funcional, ¿no? Estas 5 son las que vamos nosotros a trabajar en esta materia, en este pequeño curso, para activar la escucha activa, valga la redundancia, ¿sale? Recordemos, la escucha activa va a implicar, por eso les digo, no solamente es como que, te estoy viendo y te estoy poniendo atención, ¿no? Es entender lo que el otro me está diciendo, escuchar la forma en la que me lo está diciendo y además observar cómo se está desenvolviendo su cuerpo cuando me lo está diciendo. Ahorita que trabajemos comunicación no verbal, justamente vamos a ver hacia dónde observar, porque bueno, hablar de ver el cuerpo es decir, bueno, ¿y hacia dónde veo? ¿No? Probablemente la voz puede identificar si alguien está triste, está contento, está enojado, entusiasmado, etcétera, pero el cuerpo, pues, ¿cómo lo leo? Bueno, ahorita vamos a ver algunas claves para que nosotros podamos recuperar eso que nosotros ya sabemos. Les digo, muchas veces no es nada nuevo, solamente es ponerle nombre a lo que nosotros ya realizamos. Ay, espérense, no se cambia. Ay, la voy a cambiar desde la otra. Ay, no se pasa. Ahí ya, ahora se pasó todo junto. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes que tenemos cuando intentamos aplicar la escucha activa?
La primera de ellas es que solemos interrumpir para dar soluciones prematuras. Ese, en el mejor de los casos, cuando lo hacemos de forma intencionada. Hay un factor, pues, psíquico detrás de la interrupción también. Por ejemplo, las personas que padecen ansiedad, regularmente, como anticipamos muchos escenarios, ¿no? Ya tenemos aquí toda la película en la mente, muchas veces interrumpimos no por molestar, no por incomodar, no por demostrar que nosotros sabemos más que el otro, etcétera, sino más bien porque como ya vimos diversos escenarios en nuestra mente, es como, bueno, voy a terminar de decir lo que tú estás diciendo para que entiendas o para que te des cuenta que sí te estoy poniendo atención, pero crea el efecto contrario. Es decir, genera incomodidad porque pues estás interrumpiendo a tu interlocutor, ¿no? El segundo error que cometemos y que ya también lo había mencionado en la sesión anterior es que muchas veces escuchamos para poder responder, no para entender, ¿no? Las razones, el estado de ánimo, etcétera, ¿no? Las necesidades de nuestro interlocutor. Regularmente escuchamos para poder contestar, ¿no? Y para saber por dónde pegar, que también es válido dependiendo como el contexto y la situación que se esté manejando, pero si buscamos, por ejemplo, como les decía con los otros chicos, o con mis estudiantes más pequeños, en el tema de la negociación, pues si lo que buscamos es llegar a un mutuo acuerdo, pues entonces no podemos estar únicamente a la defensiva, que es lo que vamos también a trabajar el día de hoy, ¿no? Cómo generar estos mensajes que no pues suenen irrespetuosos, ¿no? O no directos, sino agresivos. Esa es la palabra yo que me estaba yendo, agresivos, ¿no? Otros son las distracciones físicas, ¿no? Con la escucha activa. El otro día me salió un video justamente en mi celular. Estaba ahí tonteando en redes sociales y era un video, obviamente, planeado por papás que generan, hacen y crean contenido en redes sociales. Y entonces el niño pequeño le está hablando a su papá y le dice, oye, papá, no sé qué. Y el papá así en el celular, ajá. Y entonces le dice, papá, hazme caso. Y le dice, no es cierto, le dice, papá, escúchame. Y le dice, te estoy escuchando. Y le dice, pero escúchame con los ojos, ¿no? Y entonces el papá deja el celular a un lado y ya vuelve a ver al niño y entonces le presta atención, ¿no? El niño se siente escuchado. Lo mismo pasa con los adultos, no solamente en esa situación con un niño, ¿no? O sea, hay distracciones físicas como el teléfono, ¿no? Que lo podamos tener en la mano y mandemos mensajes, la computadora, ahorita yo tengo la laptop enfrente, probablemente si estuviera otra persona enfrente con la que estuviera intercambiando ideas de forma presencial, esta computadora es una barrera de comunicación, es una distracción física, ¿no? Que no permite la escucha activa. Y la tercera es, perdón, la cuarta es un lenguaje corporal cerrado o distante. Ahorita vamos a lograr identificar con algunos ejemplos que les voy a compartir a qué me refiero con ese lenguaje cerrado o distante. ¿Sale? Vamos a profundizar en estos estudios, ¿no? que se hacen alrededor de la corporalidad y de cómo, o sea, no solamente de cómo funciona nuestra mente, sino cómo nuestro cuerpo también habla, aunque nosotros tratemos de disimularlo, ¿no? Por eso es muy importante esta pequeña grafiquita que les muestro aquí, ¿no? Nuestra comunicación, es decir, lo que decimos, va de la mano con cómo lo decimos y cómo nuestro cuerpo también habla sin que nosotros digamos nada. La comunicación, para alcanzar una comunicación efectiva, está compuesta de estas tres partes: la parte verbal, la paraverbal y la corporal. Si bien, dependiendo del autor, este es un autor español, van a darle diferente peso a estas tres partes de la comunicación. La realidad es que, o sea, la variación tampoco es tanta, ¿no? De los porcentajes que se manejan dependiendo del estudio. La verbal, ya se los mencioné, es lo que estamos diciendo. Es el contenido, ¿no? La carnita de lo que estamos diciendo. La parte paraverbal es el uso de la voz, los tonos, el volumen de la voz también,
el ánimo con el que se dice y demás, ¿no? Es cómo lo estamos diciendo. Y la corporal, ¿no? Es la parte no verbal, es decir, que no tiene necesariamente vínculo con lo paraverbal y verbal, o sea, no tiene vínculo en el sentido de que ahorita vamos a ver cómo el cuerpo, sin que nosotros utilicemos las dos anteriores, está comunicando, ¿no? Por eso hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, todo comunica, ¿no? Todo comunica, incluso aunque tú no estés hablando, estás comunicando. Nosotros en milésimas de segundo ya tenemos una opinión de si alguien nos agrada o no sin que esa persona haya hablado. Por eso luego cuando dicen, ay, yo no sé por qué me cae tan gordo, yo no sé por qué me cae gorda, si ni siquiera le he hablado, si ni siquiera lo conozco, si ni siquiera he intercambiado, dialogado con esta persona, pero me cae mal, justamente por eso, porque todo comunica, incluso lo que no decimos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que para que podamos ser comunicadores efectivos, tenemos que tener bien trabajadas estas tres partes. ¿Por qué? Porque no basta con saber manejar bien el cuerpo, probablemente con tener una buena voz para hablar, pero si lo que decimos no tiene sentido, esa comunicación efectiva no se va a dar, ¿sale? No significa, aunque aquí las proporciones son diferentes y pareciera que la comunicación no verbal tiene mucho más peso y en segundo la paraverbal y en último la verbal, no significa que una sea más o menos importante que la otra. Significa que el impacto que tiene es diferente en las personas, pero que necesitamos las tres para que el mensaje sea efectivo. ¿Sale? No significa que, pues entonces no estudio porque yo soy muy guapo y además tengo muy buena voz, entonces no necesito preparar mi discurso, ¿no? Yo improviso y demás, no, y ha pasado. Hay un ejemplo que les ponía acerca de uno de nuestros expresidentes, igual y si se acuerdan, Enrique Peña Nieto, no sé si se acuerdan cuando estaba en campaña, ¿no? ¿Qué es lo que decían de él? Que era muy guapo, ¿no? Y hasta le armaban porras de Peña, bombón, no sé qué, ¿no? O sea, pensemos en la parte corporal. A un sector de la población le parecía un hombre atractivo, ¿no? Físicamente, ¿no? Era un hombre cuidado, ¿no? Blanco, bien vestido, etcétera, ¿no? Para verbal, ¿tenía buena voz? Podríamos decir que sí, pero ¿qué es lo que pasaba cuando estructuraba sus mensajes? Con la parte verbal. Ahí decíamos, cállate, manito, ¿no? Mejor nomás para foto. O sea, sin ofender a nuestro expresidente. Mi máximo respeto a él porque no debe ser fácil ser presidente, ¿no? Pero para que nos demos cuenta cómo puedes tener la parte corporal, puedes tener la parte verbal, pero si lo que dices no checa y dices, Cristo Redentor, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, el mensaje no va a llegar. Ahora pensemos lo diferente. Yo tengo compañeras y compañeros que son brillantes en su área de estudio, de verdad brillantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Su corporalidad, ¿no? Es decir, siempre tienen posturas cerradas, su voz es muy, muy bajita, ¿no? O dan sus opiniones así de... Y el de al lado se las roba y la dice más fuerte, con más entusiasmo y le dan el reconocimiento a esa persona. Entonces se dan cuenta cómo todo va de la mano. O sea, puedes tener una excelente comunicación verbal, pero si no va acompañada de las otras, esto no va a pegar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles? Ustedes dirán, no, pues ya me fregué, ¿no? Porque a mí me cuesta esta parte, me cuesta la otra. No, todo se puede entrenar, todo se puede entrenar. Hay un texto que es de Amy Corey también, la vez pasada ya no les mandé dije, se los voy a mandar en el correo, la liga de Drive con los textos, pero se los voy a mandar a los mismos correos, se los voy a copiar y pegar el video. No lo vemos aquí porque es como de 20 minutos y si no se nos va a ir un cuarto de la clase aquí viendo un video. Pero Amy Cody lo que hace es que nos dice que nosotros podemos utilizar nuestro cuerpo para cambiar incluso nuestras hormonas, ¿no? Es decir, las posturas que tenemos, las posturas de poder que ella llama, nos pueden ayudar incluso a ser más seguros y más seguras de nosotros mismos, ¿no? Un poco esta idea de que fíngelo hasta que te lo crees tú y se lo creen los demás. No hizo un ejercicio bastante interesante. Al rato en cuanto acabe, así como les mandé el prompt, les voy a mandar la liga de esa TED Talk para que ustedes
la vean mientras lavan los trastes, mientras se bañan, mientras tienen ahí un ratito de ocio, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Sobre todo, al final vamos a trabajar lo verbal y ahorita nos vamos a concentrar en lo no verbal, ¿no? Para que podamos identificar esas características en nuestros interlocutores, ¿no? ¿Cómo interviene el lenguaje no verbal en la asertividad? Mucho se nos habla de la asertividad, ¿no? Es decir lo correcto en el momento indicado, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ¿cómo se ve el mensaje? No solamente es lo que digo, sino cómo lo digo. Entonces, para la asertividad, ¿cómo va a ser la postura de nuestro cuerpo? Erguida, abierta, orientada hacia el interlocutor. Ahorita lo vamos a ver en imágenes para que quede más claro. ¿Cuál va a ser nuestro tono de voz? No significa que si tienen un tono agudo, entonces ahora van a fingir, ¿no? Porque yo hablo así, muy fuerte. Se nota cuando alguien finge la voz, ¿no? Si no es identificar nuestra propia voz, y les digo, siempre les pongo el ejemplo de mi hijo, porque siempre es mi conejillo de indias, ¿no? Entonces, el otro día le decía, es que tienes que hacerlo firme, porque a mí me hace caso mi perro, pero a él no, obviamente, ¿no? Porque él cree que es su hermano, entonces es como que, me lo dijo mi hermano humano y no lo ves. Le decía, es que tienes que decírselo firme. Y entonces le dijo, ya, salte. Le dije, no dije grítalo, dije, dilo con firmeza. Entonces le dije, con tu misma voz, dile, no, salte. Y digo, no, salte. Entonces, bueno, hasta que le salió y el perro le hizo caso. Le dije, es que una cosa es la firmeza y otra cosa es hablar fuerte, ¿no? Porque si nos vamos a quién habla más fuerte, pues bueno, nos podemos desgañotar y la firmeza nunca estuvo presente y entonces uno grita y el otro grita y todos gritamos aquí, ¿no? Entonces la firmeza va acompañada de nuestro tono real de voz, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es eso, identificar cómo es que yo hablo. ¿Saben cómo lo pueden identificar? Muchas veces cambiamos la forma incluso de hablar dependiendo del puesto en el que estamos. Hay un video muy bonito que también se los voy a mandar, en donde está Margaret Thatcher, la llamada Mujer de Hierro. Es ¿cómo se llama? Una mujer muy reconocida a lo largo de la historia por cosas buenas y no tan chidas, ¿no? Como el tema del neoliberalismo y demás, pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas. Cuando ella era ministra de Educación, tenía un tipo de voz diferente. Obviamente a mí no me sale el inglés británico, pero su voz era así, ¿no? Hablaba y era muy elocuente, pero era su tono de voz de esta manera, ¿no? Cuando ella se vuelve primer ministra, entonces el tono de voz incluso le cambia. Se vuelve no solamente más firme, incluso más elevado su tono de voz, ¿no? O sea, unos tonos más arriba del que regularmente era. ¿Por qué? Porque se necesitaba una firmeza diferente. Entonces, incluso nuestro tono de voz varía dependiendo en el espacio en el que estemos. ¿Cómo pueden identificar cuál es su tono como basal? Como siempre hablan, vean cómo hablan con su familia, con las personas con las que se sienten a gusto, ¿no? Así es como la pueden identificar. Ahora, el tono de voz, como les decía, tiene que ser firme, tiene que ser pausado, sin elevar excesivamente el volumen. Podemos jugar con los volúmenes, ¿sale? Ustedes observen, puede ser en alguna de sus audiencias, puede ser en una conferencia, puede ser en una clase, como regularmente quienes estamos hablando todo el tiempo jugamos no solamente con la velocidad, sino también con el volumen de nuestra voz, ¿no? Si le quieres dar énfasis a algo, probablemente la vas a elevar, pero momentáneamente, no es como que vayas a gritar 2 horas porque te vas a quedar sin voz. Ahora, los gestos. Mi suegro siempre me dice, es que tú hablas con las manos, no siempre estás moviendo mucho las manos. Le digo, sí, porque regularmente estoy sentada dando cursos o dando clases y si no muevo la voz, pues ni modo que estén firmes, aquí nada me estén viendo la cara, ¿no? Entonces yo necesito moverme. Si estoy en clase, estoy caminando entre los pupitres. Si me toca dar conferencia en escenario, me bajo del escenario y ando caminando de un lado al otro. No me puedo estar quieta, ¿no? Necesito moverme. Entonces los gestos, ¿no? Son las manos visibles y movimientos moderados, no exagerados como los estoy haciendo en este momento. ¿Vale? Ahorita también vamos a ver ejemplos en algunos políticos, que es los ejemplos con los que regularmente trabajo y con quienes probablemente ustedes también estén vinculados y vinculadas, con lo que nos va a quedar más claro. Espero. Y la otra es la expresión facial, tiene que ser coherente con el mensaje. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando de un tema serio o de o voy a, imagínense, ustedes son presidentes municipales, primero Dios, más adelante,
¿no? Van a ser presidentes municipales, diputados y demás, y están dando un mensaje importante a la ciudadanía, ¿no? O están informando de un desastre natural, imagínense, dicen, no, pues que se inundó bien gacho Acapulco, ¿no? Hijo, sí estuvo bien grave, muy, muy grave, ¿no? Pues ¿dónde está la credibilidad? O sea, tiene que ser coherente con nuestro mensaje. Lo mismo pasa con nuestro tono de voz. Imagínense que alguien que los quiere, o no sé, si son casados, casadas, o tienen pareja, que les digo, ¿qué pasa cuando le decimos, ay, es que yo te amo mucho? Y nos dicen, sí, yo también. Es que, ay, pero me lo dijo como muy seco, ¿no? Entonces todo debe de ir en coherencia, ¿no? La postura, el tono de voz, los gestos y la expresión facial que estamos utilizando para que nuestro mensaje pueda ser coherente y pueda tener un impacto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a concentrarnos en el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque les decía, regularmente el tono de voz es mucho más sencillo de detectar. Detectamos muchas veces por el tono de voz las emociones de nuestro interlocutor, o si ya se enojó, ¿no? O si le está dando lo mismo lo que estamos diciendo, etcétera. También regularmente detectamos en el rostro lo que lo que está sintiendo la otra persona. Y bueno, si ponemos atención en la parte verbal, es decir, lo que está diciendo, ustedes están especializados en el área judicial, en el área jurídica, pues son expertos en el tema. Luego se van a dar cuenta cuando alguien no sabe de lo que está hablando, ¿no? O quien no está preparado, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso, mi idea es concentrarme en el lenguaje corporal, aunque sí vamos a trabajar los otros dos al final con unos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, hay 7 canales de lenguaje corporal. Hay una gran falacia que hay alrededor del estudio del lenguaje corporal y que, pues, para bien o para mal, ha permitido que estos estudios se popularicen. Y es que pensamos que podemos detectar mentiras, ¿no? Incluso hay muchos en redes sociales que te dicen, no, te voy a enseñar cómo detectar mentiras en 3 pasos, ¿no? Y te dicen, no, si tú le preguntas a tu novio dónde estuvo y ve hacia la izquierda, entonces te mintió, que si se rasca la nariz, entonces es como el síndrome de Pinocho y te está mintiendo. No, o sea, tampoco es como que podamos andar detectando mentiras de esa forma. Hay muchas series que también lo han llevado, obviamente, al medio del espectáculo, no lo han magnificado como si fuera un superpoder, y entonces también se volvió muy popular. Si les gustan este tipo de series, vean Lie to Me, por ejemplo, ¿no? Es literalmente observa y, ya, me estás mintiendo, ¿no? No es así. Para que nosotros podamos detectar que alguien nos está mintiendo, necesitamos conocerlo. Algo que se llama su comportamiento basal, es decir, lo que es la base, cómo se comporta siempre. ¿Por qué creen que ustedes pueden detectar cuando su amigo, cuando su hijo, cuando su esposo, cuando su esposa les está diciendo algo que no es verdad? Porque ya conocen su comportamiento habitual. No necesitaron estudiar o hacer una maestría o irse a España a estudiar comunicación no verbal. Ya conocen y pueden detectar si nos están viendo la cara de chenchos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se comportan siempre. O con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Cuando algo está raro. ¿Por qué? Porque convivimos tanto con ellos que ya sabemos cómo se comportan. Y podemos detectar si algo no nos cuadra, ¿no? No necesariamente que esté mintiendo, pero sí que esté omitiendo algo, que esté nervioso, etcétera, ¿no? Pero quiero aclarar eso porque, bueno, yo no vengo a enseñarles aquí, cómo detectar mentiras, ¿no? Eso es una mentira total. ¿Cuáles son estos 7 canales de lenguaje corporal? El primer canal son las expresiones faciales. La segunda son los gestos. Que ustedes dirán, ¿cómo? ¿Que los gestos no es lo mismo que las expresiones faciales? No, por eso el juego de caras y gestos se llama caras y gestos. Las caras son las expresiones faciales y los gestos es lo que hacemos con el resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Tenemos también las posturas, la apariencia, la áptica, la proxémica y el paralenguaje. Que del paralenguaje ya hablamos un poco, que es como decimos las cosas, ¿de acuerdo? Me voy a detener en cada una de ellas, obviamente lo estoy haciendo más resumido, ojalá después tengamos un curso especializado únicamente en comunicación no verbal para profundizar en él, pero hoy se van a llevar herramientas bastante aplicables. Ahora, tenemos emociones básicas universales. ¿Por qué se les llama básicas universales? ¿Cómo? ¿Nada más tenemos esas? No, no solamente tenemos esas, pero son las que todo mundo tiene, a menos que tengas ahí un problema facial, ¿no?
Si alguien ha tenido un tema ahí con la parálisis facial y demás, probablemente diga, ay, yo no podía sonreír, ¿no? O si cuando salimos del dentista y salimos anestesiados, nos sucede también, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que no podemos reírnos y hablar correctamente. Entonces, no es que no tengamos más emociones, pero estas son las básicas universales, ¿no? Que seamos de África, seamos de Sudáfrica, de Estados Unidos, seamos de Australia, seamos franceses, seamos de Ecuador, seamos de donde quieran, las tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas? Como las de intensamente, ¿no? Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco, desprecio. ¿Por qué son universales también? Porque estas muy pocas veces las podemos fingir, ¿vale? Si bien, por ejemplo, para la alegría tenemos una sonrisa, ¿cómo se dice? Social, cuando dicen foto, por ejemplo, les digo, ay, quien pueda abrir su cámara porque quiero tomar una foto de que estoy dando curso, y sonrían, y entonces, ¿qué vamos a hacer? No es una alegría genuina, ¿no? Es una sonrisa, social, ¿no? En la que sonreímos para la foto, ¿no? Si yo les digo, ¿qué creen? Les voy a dejar mucha tarea, probablemente hagan cara de sorpresa genuina, ¿no? O yo les digo, no, pues ya nos quedan menos sesiones juntos, seguramente les va a dar mucha tristeza y van a poner la cara de tristeza, ¿no? Etcétera, dependiendo la emoción y lo que querramos o lo que estemos viviendo, pues va a ser una de estas emociones, ¿de acuerdo? Nuevamente, son emociones básicas universales, ya su nombre dice, son de las más básicas y están presentes en todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que, bueno, antes de que me vaya yo a los gestos. Ahora, las emociones, estas básicas universales, sí las podemos fingir, pero para que sean genuinas, ¿no? Un científico llamado Paul Ekman, que tenía mucho tiempo libre, él se empezó a dar cuenta, ¿no? De la cantidad de músculos faciales que tenemos en la cara. Y que esos músculos hacen diferentes combinaciones. Si ustedes jugando en el espejo mueven su cara, o ahorita que yo estoy hablando, se están moviendo muchos músculos de mi cara. Para que nosotros podamos expresar estas emociones con la cara, se crean más, la combinación de estos músculos crea alrededor de 40,000 combinaciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas que son especialistas en detección de la comunicación no verbal, ¿no? Y demás? Ay, es que siento que me está salpicando agua de algo, pero no sé dónde. Ya me está lloviendo adentro de la casa, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que me está salpicando? Entonces, Paul Ekman se puso, les digo, a investigar y a darse cuenta que la combinación de diferentes músculos nos daba una emoción. Y entonces ellos le llaman, quienes están enfocados en este estudio de la comunicación no verbal, específicamente de las expresiones faciales, les llaman AU, así literal, la A y la U, ¿no? Que no es más que unidad de análisis, ¿no? Y entonces, cada combinación del rostro puede ser A1, AU2, AU3, AU4. Entonces, cada una de estas emociones universales es una mezcla de estas unidades de acción. Entonces, por ejemplo, la alegría tiene 2 unidades de acción que no, o sea, que no hay manera de fingirlas, ¿no? A menos que practiques mucho, porque sí se puede entrenar. Estas emociones básicas universales, en el caso de la alegría, por ejemplo, ahí les va. Una de las unidades de acción es que cuando nos reímos genuinamente, o sea, cuando tenemos una alegría, una carcajada genuina, arrugamos las famosísimas patas de gallo, ¿no? O sea, los ojos sí se nos entrecierran y se nos arruga, ¿no? La comisura de los ojitos. Aunque estemos jóvenes, estas arrugas, ¿no? Si estamos muy arrugados de acá, quiere decir que hemos reído mucho en nuestra vida, ¿no? Y las comisuras de los labios van a ir hacia arriba, levemente, ¿no? No crean que es así como IT, ¿no? Una sonrisota, no, pero se van a ir levemente hacia arriba. Entonces, cuando es una sonrisa social, regularmente abrimos la boca, pero las comisuras no se van hacia arriba, ¿de acuerdo?
Cuando es una sorpresa genuina, hay dos unidades de acción que podemos identificar. La primera de ellas es la boca, ¿no? Que se hace un círculo. La mandíbula se cae hacia abajo y los ojos se desorbitan, ¿no? Lo mismo que pasa con el miedo, o sea, se abren, se ve la parte blanca de los ojos. La tristeza, ¿qué es lo que va a pasar? También hay dos unidades de acción que podemos identificar claramente. Las cejas se hacen hacia en medio y las comisuras de los labios hacia abajo. En el caso del miedo, la boca, las comisuras de los labios se retraen hacia atrás, como mi ejemplo muy burdo, pero así se acuerdan del personaje de Eugenio Derbez, del que decía, pregúntame, no sé qué, que hacía la boca hacia atrás, bueno, pues algo así, y se desorbitan los ojos. En el caso de la ira o el enojo, pasa algo bien curioso. ¿Han visto cuando un perro se enoja y quiere comenzar a ladrar? Muestra los dientes, ¿no? Lo primero que hace es, ¿no? ¿Qué creen? Los humanos hacemos exactamente lo mismo. ¿Vale? No, obviamente no gruñimos y le enseñamos directamente los dientes a nuestro interlocutor, pero sí cuando nos empezamos a enojar empezamos a abrir más la boca y regularmente empezamos a sacar los dientes. ¿Vale? Entonces, eso es un claro ejemplo. Cuando alguien está enseñando los dientes, ya está enojado, ¿no? Ya perdió y se nos hace el entrecejo de enchufe, ¿no? Siempre le digo a mi esposo, ahí tú siempre traes el enchufe activado, ¿no? Porque se le marcan mucho estas rayitas de en medio, ¿no? O sea, siempre está así. El asco y el desprecio, ¿no? O sea, son caras que podemos identificar como muy fácilmente, entre comillas. Ahora vamos a pasar con los gestos. Los gestos a mí me gustan mucho porque es muy divertido observarlos y darnos cuenta cómo seguimos, cómo esa parte animal, que sí tiene que ver justamente por cómo se ha desarrollado nuestro cerebro y cómo hemos desarrollado el habla como tal. Y nos podemos dar cuenta cómo, pues en realidad seguimos siendo esos animales. Los gestos, ¿qué nos van a indicar? ¿Cómo podemos identificar que un gesto es genuino? Es decir, que estamos moviendo los brazos, que lo estoy diciendo, no, es que son el mejor grupo que yo he tenido y me encanta trabajar con abogados porque son bien atentos, bien inteligentes. No, wow, son lo máximo. Porque el gesto que estoy haciendo va a preceder y a remarcar las palabras que estoy diciendo. ¿Vale? Si yo les dije, porque si no nos vemos como estos concursos de declamación, en donde dicen, y salió el sol, y salió la luna, y lo hacemos después, ¿no? Y entonces se ve como todo orquestado, ¿no? Parecemos como robots, nada en contra de los que declaman, a mí también me tocó participar en esos concursos, pero estás así como muy acartonado, ¿no? Todo coreografiado. No, cuando nosotros estamos hablando y estamos contentos, por eso les digo, obsérvense cuando estén relajados. ¿Cuáles son los ademanes que hacen con regularidad? ¿Cómo señalan? Cuando están riéndose, cuando ganan algo, cuando algo les salió bien, dicen, sí, a fuerza me quedé con el puesto, ¿no? O sí, a fuerza mi jefe me reconoció, ¿no? Estos gestos van a preceder y van a remarcar las palabras, ¿sale? Es un potente indicador de credibilidad. Por eso les digo, cuando alguien no mueve los brazos y está así como todo quieto, sí saca de onda, ¿no? O sea, como, ¿sí me está poniendo atención o qué le está pasando a esta persona? Otra, forman parte de nuestra personalidad. Cuando me tocaba hace un par de años en prepa dar el curso de oratoria a los chiquitos de prepa, cuando tocaban los concursos, mi tipo de oratoria es como diferente a las de concurso de la SEP, ¿no? Entonces, me costaba mucho como coreografiarles los ademanes, porque bueno, yo iba mucho como primero a detectar cómo es su personalidad, ¿no? Y entonces de repente era como, es que todos hacen lo mismo, ¿no? Y se acomodan de la misma forma, etcétera. Pero si no forman parte de tu personalidad, se ven forzados, ¿no? Hay un marcado componente cultural porque los gestos no van a significar lo mismo en México que en otro país. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les hago así, y por ejemplo, me los encuentro en la calle, ay maestra, ¿cómo está? Qué gusto, la conocí en vivo, ya me voy corriendo porque voy corriendo a una audiencia. Yo les digo, ay, que les vaya muy bien, sin que yo les diga qué significa esto, esta señal de los dedos, ¿qué significa para ustedes en nuestro contexto cultural? ¿O cómo le llamamos a los dedos cruzados? Ahí lo pueden escribir en el chat si quieren. No les hago así, que les vaya bien padre, excelente, ¿no? O los changuitos, que nos desea suerte, exactamente. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen?
En Marruecos, estos changuitos, este gesto no significa suerte, significa vagina, ¿no? Entonces, imagínense si no, o sea, contextualizamos el lugar en el que estamos, ¿no? O sea, puede ser complicado. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo les hago así como, les digo, ustedes me ven igual y, ay, maestra, ¿cómo está? Y yo les hago así desde lejos. Es decir, ay, dice que está muy bien, que está ok. Pero ¿qué creen? Tiene un componente cultural. En lugares como Brasil, esto significa ano, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo es parte de la forma en la que nos movemos, ¿no? Y la forma en la que estamos siendo socializados. Entonces, eso es importante. Hay ciertos gestos que son innatos, como el gesto de orgullo y de triunfo. Cuando ustedes hayan ganado algo, ¿no? Regularmente se tienen que quedar como muy quietos, ¿no? Porque ustedes son muy propios. Pero en el deporte, cuando, por ejemplo, si les gusta ver los Juegos Olímpicos, en atletismo sobre todo, cuando llega el que gana los 100 metros, por ejemplo, que es como muy explosivo, de mucha velocidad, ¿cuál es el gesto de triunfo universal? ¿No? Levantar las manos, ¿no? Siempre que llegamos y ganamos es como de levantamos las manos. ¿Y qué creen? Ese gesto es universal y es innato. ¿Por qué? Hay personas que nacieron sin un sentido, como lo es la vista, no son invidentes de nacimiento, y cuando ganan hacen ese gesto, incluso sin nunca haberlo visto. Entonces es innato. El levantar las manos cuando triunfamos, cuando ganamos, cuando estamos orgullosos, es innato. Sin que tú lo hayas visto, lo sabes hacer. Y aquí vamos a ver justamente cómo se clasifican esos gestos, porque si bien son universales, también tienen... Otra vez se trabó. Ahí está. Ahora, hay 3 reglas básicas para interpretar los gestos, ¿no? Primero, hay que leerlos de forma agrupada. 2, tenemos que buscar congruencia con el gesto, es decir, el movimiento y las palabras, lo que estamos diciendo, y entender su contextualización, no lo que les decía, supongan que ustedes van a Brasil y se les ocurre decir, ay, estoy muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que entender que, bueno, viene en otro contexto y que debo de cuidar mis gestos porque estoy en otro contexto, en otro espacio. Buscar congruencia con las palabras, ¿no? Lo que les decía, si lo que está diciendo tu cuerpo no lo está diciendo tu boca, entonces hay incongruencia y entonces el mensaje está siendo no solamente equivocado, sino que está siendo manipulado. Y leerlos de forma agrupada. Por eso puse este ejemplo de nuestro recién fallecido Papa Francisco. Exacto, ¿no? Si nosotros vemos esta imagen sin contexto, porque le dio la vuelta al mundo, es pobre de nuestro Panchito, si veíamos al Papa haciendo este signo, dijimos, no, pues no, que es un Illuminati, no, que es del diablo, no, que es de lo peor, no, ¿cómo es posible? ¿No? Ahí se demuestra, ¿no? Que hacen rituales, bueno, una serie de narrativas alrededor de esa imagen toda descontextualizada, por eso la puse como ejemplo, ¿no? Justamente como dice María del Carmen, eso es del diablo, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos la imagen completa? Ay, cuando abro la imagen. Ay, espérenme, no se pasa. Ahí está, ya, se pasó de forma express. Aquí les pongo el ejemplo, ya, en contexto, completo, completito. ¿Qué es lo que pasó con el Papa? Ah, pues fue a Filipinas y entonces es un gesto local, ¿no? Que significa, en otros términos, como dijeras, no, sí, amor y paz a todo el mundo, ¿no? Y entonces le enseñan a hacerla y él lo hace en ese contexto, ¿no? Entonces, por eso es importante, o son importantes estas 3 reglas para entender los gestos, ¿no? En otros espacios puede ser que vive el rock and roll, ¿no? Etcétera. Ah, exacto, sí, Tonati, eso. Era te quiero, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver justamente cómo los gestos
también se clasifican, ¿no? Y para eso vamos a utilizar estos monitos. Estas imágenes y mucho de esta información que les estoy proporcionando provienen justamente de uno de mis profesores, el querido César Toledo. Lo pueden buscar así en redes sociales, y su página se llama analisisnoverbal.com. Allí pueden encontrar pues sus escritos, pueden encontrar algunos de sus artículos, etcétera, ¿no? Si les interesa este tema, porque bueno, a mí siempre me ha parecido como muy interesante, sobre todo para apuntalar nuestra comunicación, ¿no? Porque de repente nos dicen, no es que tienes que tomar clases de oratoria, ¿no? Pero pues es más que eso, ¿no? Es mucho más complejo y profundo esto. Ahora, tenemos 5 tipos de gestos. Los emblemáticos, que bueno, ya ahí orangután nos está dando indicios, ¿no? De qué significa. Los reguladores, los ilustradores, los adaptadores y los afectivos. Ahorita vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Los emblemáticos. Aquí se pusieron groseros. Pero los emblemáticos van a ser aquellos que tienen una traducción verbal concreta. No se acompañan de palabras y son perfectamente comprendidos dentro de un grupo o cultura, ¿no? O sea, ¿cuál sería la traducción? Bueno, la Britney señal, ¿no? O sea, tiene una finalidad, no es un saludo, por ejemplo, ¿no? La primera que están haciendo, la haré por fines educativos, claramente, ¿no? Si hago así, no necesito decirle al otro verbalmente qué significa. Es cuando van en el carro y se les metió uno y empiezan a hacerlas, no sé qué. No, el de adelante no necesita saber o no necesita escucharte, ya sabe qué le estás diciendo, ¿no? Entonces los emblemáticos son justamente eso, ¿no? O sea, y son comprendidos dentro de una cultura específica. Ahora bien, a veces hay emblemáticos filtrados, porque no siempre el que está, o tu interlocutor, es decir, con quien estás dialogando, te va a decir textualmente, o te va a enseñar la Britney señal, o te va a recordar a tu mamá directamente. Pero hay emblemáticos filtrados, es decir, podemos observar a nuestro interlocutor y a veces se salen sin que, o sea, te traiciona el subconsciente, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Una vez era yo muy joven aún, estaba yo iniciando en el mundo de la docencia universitaria, y pues al ser maestra joven en ese momento y demás, y los chavitos, pues les llevaba yo que les gusta unos 2, 3 años, entonces pues de repente, ¿no? Se ponían como muy locochones y ya me tenían cansada, ¿no? Entonces empecé a borrar el pizarrón, y en lugar de borrarla con la mano, porque me acuerdo que esa vez ni siquiera tenía yo borrador ni nada, entonces así como con el enojo, en lugar de borrarlo con toda la mano, agarré y empecé a borrar así, o sea, con un solo dedo. Estaba yo enojada y empecé a borrar con el dedo. Cuando me di cuenta dije, no, bueno, ahí están mis emblemáticos filtrados, ¿no? O sea, sin querer, yo le estaba pintando dedo a todos mis alumnos porque ya me tenían cansada, ¿no? O sea, de que no me hacían caso y demás, ¿no? Entonces, en nuestros interlocutores lo podemos observar, ¿no? Cuando dicen, sí, por ejemplo, tú eres el que lo está... Dicen, regularmente no señalamos así, señalamos con el otro dedo, ¿no? Entonces sí se pueden llegar a filtrar, ¿no? Hay algo que nos decía mi abuelito cuando nos hacía la broma de, te doy algo y, no sé qué, nos decía, cuernos, ¿no? Así como que te lo doy, no te lo doy, cuernos, ¿no? También en una ocasión sucedió, estábamos dialogando y demás, y en una mesa de negociación con un municipio de Oaxaca. Y entonces yo le estaba preguntando acerca de unos pagos, etcétera. Decían, no, si es que se hicieron en tiempo y forma, no sé qué. Y entonces la persona con la que estábamos era una mujer, estaba así recargada sobre eso. No, sí. ¿No? Y entonces también nos decía, no, si es que ya los pagos fueron realizados en tiempo y forma, ¿no? Y yo decía, bueno, para empezar me está haciendo cuernos, ¿no? Ahí hay un emblemático filtrado. Y otra, su cabeza me está diciendo que no, mientras su boca me está diciendo que sí, ¿no? O sea, te traiciona el subconsciente. Entonces los emblemáticos, ¿no? O los ilustradores, como vamos a ver más adelante, se pueden filtrar. Entonces, obviamente, identificarlos en milésimas de segundo requiere entrenamiento, pero ¿cómo entrenamos? Pues repitiendo esas observaciones, ¿no? Entonces, la invitación es observarlas, ¿no? Nada más no decir, ¿por qué me estás filtrando tus groserías? Ahora, los primeros son los emblemáticos, luego vamos a tener los adaptadores, ¿no?
Esos, ¿cómo los vamos a identificar? Los vamos a empezar a identificar por nosotros mismos. Son aquellos movimientos que realizamos tocando nuestro propio cuerpo o el cuerpo de alguien más o algún objeto para regularnos, para regular nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, ustedes están nerviosos, están hablando y están duro y dale con el botón. Están duro y dale con el botón. Eso es un adaptador. Claro, si yo lo estoy viendo en otra persona, probablemente en mi interlocutor, quiere decir que o está nervioso, está estresado, está impaciente, ¿no? ¿Qué cosa tenemos mucho los profes que escribimos en pizarrón? Estamos juega y juega con el plumón. O piensen ustedes, van a firmar algo y están duro y dale con el lapicero, ¿no? O quita y ponle, o clic, 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 o quita y ponle la tapa, quite. Esos son adaptadores. O sea, son movimientos, es una forma de decirte a ti mismo tranquilo, tranquilo, todo está bien. No necesariamente lo podemos hacer con nosotros. Había una imagen, me acuerdo, en algún curso que tomé con César, en donde ponía a la reina Leticia con la princesa Sofía y durante todo el evento le estuvo acariciando el pelo, ¿no? Le acariciaba el pelo y se lo acomodaba y se lo volvía a acariciar y se lo acomodaba y le estaba duro y dale, ¿no? Ahí el adaptador no era hacia su hija, ¿no? Sino hacia ella misma que estaba nerviosa, estaba, supongo que estresada por el evento y entonces el acariciar el pelo de su hija funciona como un adaptador, ¿no? Entonces cuando hacemos esto, ¿no? Cuando nos cruzamos, incluso cuando en oratoria les enseñan a triangular, ¿no? O sea, cómo hacer esto, funciona como adaptador. Además de que luego no sabemos qué hacer con los brazos, no funciona como un adaptador, no porque te estás tocando. Es una forma de tranquilizarnos también, ¿sale? Luego tenemos los ilustradores, como su nombre ya lo anticipa, pues va a ilustrar o van a acompañar el discurso, es decir, van a ilustrar lo que tú estás diciendo, ¿no? Acompañan al discurso, forman parte del mismo y además lo van a enriquecer. Regularmente se emplean para representar visualmente lo que dicen, ¿no? Cuando decimos, no, pues es que hay un chorro de lana aquí, y hacemos el de la lana, ¿no? Lo está ilustrando, ¿no? O cómo estás, no, estoy bien contento, ¿no? O cómo te fue, no, me fue muy bien, ¿no? Al rato que venga mi esposo y me diga, ¿cómo te fue en tu curso? Lo decía, no, me fue excelente, muy bien, ¿no? Ahí está el ilustrador. Estoy ilustrando, estoy acompañando mi discurso, estoy acompañando lo que estoy diciendo. Y vamos con los reguladores. Los reguladores son los que utilizamos para facilitar el flujo de comunicación y la interacción con los demás. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, así como está empezando a alzar la voz, y entonces tú le pones la mano, así le muestras la palma, así como, o sea, sin que le digas, bájale 2 rayitas, mi hermano, ¿no? O sea, con que le pongas la mano es como, a ver, tranquilo, no es como calmado, ¿no? Y entonces la otra persona va a entender, ah, bueno, tengo que estar más calmado, ¿no? O cuando señalas, no, es que tú, no, a ver, o sea, estás intercambiando. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? El extender la mano a alguien, mostrando la palma hacia arriba, ¿no? Bueno, ligeramente acostada, no derecha, sino ligeramente. Y observar nuestra propia mano, una, es sinónimo de poder. ¿Por qué? Porque tú estás iniciando el contacto y estás obligando a la otra persona a que te salude. Si la otra persona no saluda, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a quedar como el grosero o la grosera? Pues el que no te va a querer saludar. Tú quedaste bien, ¿no? Y regularmente cuando observamos nuestra propia mano al extenderla y esperar que el otro nos salude, es una forma, ¿no? de presionar para que te salude. Extender la mano ligeramente inclinada y observarla es una forma de expresar poder, ¿no? O sea, literalmente estás haciendo que el otro haga lo que tú quieres, que es saludar. Entonces eso nos puede ayudar justamente para marcar ese tipo de pautas, ¿no? O sea, como quien lleva como las riendas de esa interacción. Y tenemos los manifestadores de afecto, ¿no? Que estos están vinculados a las emociones, pero la diferencia con los adaptadores es que o sea, su papel en la socialización, estos sirven para comunicar nuestros sentimientos, ¿no? Cuando estamos en campaña y el candidato desde lejos, desde el escenario nos dice, no, abrazos y no balazos, abrazos y demás, eso es un manifestador de afecto, ¿no? Cuando genuinamente abrazamos a alguien, eso es un manifestador de afecto, ¿de acuerdo? Son los que sirven para comunicar nuestros sentimientos hacia otra persona. Entonces, acuérdense, ya llevamos las expresiones faciales, llevamos los gestos, que es lo que dice nuestro cuerpo.
Ahora nos vamos a pasar con la postura. La postura va a expresar el grado de apertura e interés que tenemos hacia los demás. También va a indicar un estado emocional, cómo se ve la gente o cómo la dibujan quienes tienen esa habilidad, porque yo no, cómo dibujan a las personas que están tristes, ¿no? Regularmente están cabizbajas, ¿no? Con el cuerpo así, todo cerrado, agachado, los hombros hacia adentro, etcétera, ¿no? Entonces va a indicar un estado emocional. También la postura va a señalar una predisposición a la acción. También va a transmitir poder y dominio, ¿no? Yo sé que eso les gusta a ustedes, los abogados. Influye en el estado de ánimo y también en la secreción hormonal, lo que les decía con esta de Amy Cori, ¿no? Que dice, es que también nosotros, así como nuestras emociones se reflejan en el cuerpo, también nosotros podemos utilizar nuestro cuerpo para cambiar nuestras emociones y la secreción hormonal, ¿no? Era una de las teorías que tenía esta especialista. Y ahorita vamos a hablar un poco. ¿Por qué les hablo de la postura? Porque acuérdense que cuando les di estos 4 aspectos de la comunicación asertiva, decía tener posturas abiertas, pero ¿y cómo es una postura abierta? Por eso me pareció importante decirlas. Nosotros podemos observar en nuestro interlocutor y nuevamente siempre observarlas primero en nosotros mismos para poder detectarlas en los demás. Hay posturas que son cerradas y hay posturas que son abiertas. Las cerradas obviamente implican una contracción, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo de estas dos personas en el aspecto de la contracción, piernas cruzadas, brazos cruzados, cabeza hacia abajo, los hombros también se van ligeramente hacia el centro del cuerpo, ¿no? En el caso del sujeto de azul, en contracción, si bien tiene las piernas separadas, tiene los brazos cruzados, también los hombros caídos, la cabeza hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos posturas abiertas? Regularmente nuestro cuerpo se va a ver más relajado, ¿no? O sea, aunque estemos erguidos, porque acuérdense que es parte de la postura el estar, de la comunicación asertiva, tener una postura erguida, pero erguida, no cerrada y así tú, o sea, derecho, pero con los brazos cruzados y las piernas cruzadas y todo cruzado y todo cerrado, no. O sea, estoy erguido, pero mi cuerpo está relajado. Mis hombros están hacia atrás, pero hay posturas abiertas, ¿no? Me muevo, explico, ¿no? Me relajo, puedo mover el cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, tienen que ser posturas abiertas, ¿no? Para que sea beneficioso en la comunicación. Ahora, el otro es la apariencia. ¿Por qué me la salté aquí? Una, pues para mí, me voy a regresar para que vean. Aquí está. Ya vimos expresiones faciales, los gestos, ahorita son las posturas. La apariencia me la solté y me fui directo a la áptica. ¿Por qué? Porque la apariencia, obviamente es importante, pero pues la podemos resumir, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que como te ven, te tratan. Sí, son constructos sociales, ¿no? Eso también se puede modificar, se puede cambiar, pero hay un ejemplo también muy bonito que me gusta de César. Tiene una imagen en donde está un hombre, ¿no? Él es gordito, es pelón, tiene lentes, lleva unos bermudas, unas botas, así como de casquillo, ¿no? De ese tipo, una playera negra y tiene el brazo tatuado y está así, ¿no? Como Francisco, ¿no? Y dice, pues, ¿qué es lo que pasa si tú ves a esta persona? ¿Qué piensas de ella? ¿No? Yo decía, no, pues es un rockero, ¿no? Tiene una banda de rock o algo así. Y decía, bueno, sí, pero esto es lo que en realidad hace, ¿no? O sea, sí tenía una banda de rock, pero en realidad era sacerdote, ¿no? Entonces la segunda foto es él con bueno, no sé si se le llame también hábito, al de los padres, bueno, o sea, con su vestimenta de sacerdote. Y es como de, ¡ay, wow! ¿No? O sea, la primera imagen es como que no me lo imaginaba de sacerdote, pero efectivamente, o sea, no había yo errado porque dije, tiene una banda de rock o algo así, sí, y efectivamente ese sacerdote tiene una banda de rock que se llama ¿cómo? La Sotana Metálica, ¿no? Entonces hace canciones como de heavy metal, pero orientadas hacia la religión, ¿no? O sea, todas son como oraciones y demás, entonces me pareció muy curioso. Entonces, claro, la apariencia
va acorde al lugar donde nos desenvolvemos, ¿no? Yo la vez pasada les decía, ¿no? Hay una etiqueta muy particular, ¿no? Sobre todo para el trabajo que ustedes desempeñan, con la que yo nunca me he sentido cómoda, ¿no? Los tacones no van conmigo y después de una fractura menos, el tema de los trajes sastre y ese tipo de cosas, bueno, me son complicados de utilizar, pero no es el lugar en donde me desenvuelvo, ¿no? O sea, no es un requisito indispensable para el trabajo que realizo, ¿no? Pero la apariencia en el lugar donde tú te desenvuelves tiene un peso muy importante como uno de los canales de la comunicación no verbal. ¿Sale? Entonces, por eso nos adecuamos al lugar en donde nos desenvolvemos para adaptarnos, para ser aceptados. ¿Sale? Entonces, otra cosa, por ejemplo, quienes tienen características hegemónicamente bellas, lo que consideramos atractivo, el atractivo físico sí ayuda a, y está estudiado, ¿no? O sea, socialmente se es más aceptado cuando, pues es atractivo físico, ¿no? Y el atractivo físico, pues es construido socialmente, ¿no? Los juicios suelen ser menores hacia ti, la gente confía más, ¿no? Y entonces puede utilizarse pues a nuestro favor, ¿no? Para quienes tengan esas características, ¿no? De belleza hegemónica, también. Entonces, por eso les dije, no lo puse aquí, no porque no sea importante, pero bueno, era bastante rápido. La áptica. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ya haya escuchado de esto. La áptica, literal, es el estudio de la forma en la que tocamos a las personas, ¿no? Digo, aquí el ejemplo lo puse con una pareja que está dormida, ¿no? Y está abrazadita, como cuando te vas a dormir y dices, ay, vamos a abrazarnos para 5 minutos después ya darte la vuelta y dormir de a de veras, ¿no? Es el estudio, les repito, de la forma en la que tocamos a los demás. ¿Por qué se estudia la forma en la que tocamos a los otros? Porque eso también es cultural. Otra, la forma en la que tocamos puede transmitir cercanía y confianza o, al contrario, puede incluso dar miedo, ¿no? En otros contextos puede significar incluso acoso. Entonces, por eso es importante estudiar la forma en la que nos comunicamos, así, ¿no? Físicamente. Es imprescindible en la intimidad, como lo estamos observando en la imagen. Es un canal afectivo, por eso cuando damos abracitos y demás. Influye en las conductas ajenas, indica posición de dominio también. Hay un componente cultural y de personalidad. Hay gente que es como muy, ¿cómo decirlo? Sí, ¿no? Como que abraza mucho, como que toca mucho a la gente, ¿no? Y hay personas a las que a lo mejor no nos encanta como los abrazos y ese tipo de cosas, y entonces puede generar ahí una barrera de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en automático nos vamos a sentir incómodos o incómodas, ¿no? También va a indicar posición de dominio. Pensémoslo. ¿Alguna vez les ha pasado, y lo vamos a poner como mujeres, porque es una práctica que tienen mucho los varones, sin agraviar a los presentes, y no estoy diciendo que ustedes lo tengan? Pero alguna vez les ha tocado, compañeras, que cuando las saludan de mano, bueno, también hay un tiempo específico para el saludo, ¿no? Son cierta cantidad de segundos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos saludan de mano y no nos sueltan? Ahí sí aplica para hombres y para mujeres. Y no nos sueltan, es como de, ay, ya, o sea, como que no lo dices, pero lo piensas así de, ay, ya, suéltame, 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 ¿no? Es como de, ya, o sea, es incómodo porque es como, ah, hola, ¿cómo estás? Y ya. Pero cuando siguen hablando y te siguen haciendo así, es como de, ya, por favor, suéltame, ¿no? O sea, genera incomodidad, eso es una. Otra, también hay un cierto tipo o nivel de fuerza que se debe aplicar en un saludo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde les decía específicamente a ustedes, compañeras. ¿Les ha tocado que un hombre la saluda y aprieta su mano muy fuerte? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? A mí me ha pasado en 2 ocasiones y me pasa mucho con el maestro de mi hijo, con el maestro de taekwondo de mi hijo. Me dice, señora, me da un apretonzote, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo aprieto más fuerte, ¿no? Y parece así como luchita de fuerzas, así de, ¡ah! ¿No? Es decir, es tan fuerte que no mires el apretón de las manos, no, o sea, sí es una forma de demostrar dominio,
¿no? O sea, sí se puede aplicar fuerza justamente para demostrar fuerza, pero cuando lo haces hacia, ay, estoy tratando de abrir el chat y espérenme, y no me deja. Ah, es que quiero leer aquí. La compañera que no me dejó morir como Dora la Exploradora. Ok, gracias, Mari Carmen. Dice Mari Carmen que ella sí le ha pasado, ¿no? O sea, sí es como, o sea, es incómodo y es como, ah, sí, mira qué fuerte soy, ¿no? A lo mejor la intención es esa, ¿no? Ah, mira qué firme saludo y quiero demostrar, ¿no? Como esa fortaleza, esa firmeza, pero estás generando el efecto contrario, es como de, ay, ¿no? O sea, como que, ¿qué necesidad hay de que me lastimes la mano? Entonces, eso también tiene que ver con la áptica, ¿no? La fuerza que ponemos en un saludo. Ay, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Hay culturas de bajo contacto y hay culturas de alto contacto. No, las de bajo contacto, ¿cuáles son? La cultura anglosajona y Extremo Oriente. O sea, sí hay contacto, pero no tanto. O sea, incluso entre familia, no es como muy común que se anden abrazando y besuqueando y demás, ¿no? O sea, al contrario de nosotros, por ejemplo. De alto contacto, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con cultura mediterránea, latina, ¿no? Los países árabes, ¿no? Aquí va Bush tomado de la mano, y demás. Entonces, también tiene un componente cultural, ¿no? Dependiendo en dónde nos estemos desenvolviendo. La proxémica, ya pasamos la áptica, ahora vamos con la proxémica. Su nombre ya nos da un poco de pistas a lo que nos referimos, ¿no? La proxémica va a ser el estudio del espacio y las distancias como elemento de comunicación, ¿no? ¿Por qué se estudian las distancias? ¿Les ha pasado, sobre todo en lugares muy concurridos? O bueno, a mí me pasaba mucho cuando iba yo en la calle y era más joven. Que, imagínense, van caminando en el centro de Tlaxcala, de Puebla, de donde ustedes quieran. Y como que no hay, o sea, de esas veces que no hay tanta gente y entonces tú vas caminando y alguien va caminando como a tu ritmo, ¿no? Y entonces llega un momento en el que vas caminando unos 30 centímetros atrás o 40 y es como de, lo tengo que rebasar o mejor camino más lento y que sí, o sea, es un momento, no sé si les ha tocado también esa incomodidad de, ¿lo rebaso o me espero o qué hago? ¿Por qué? Porque la distancia también puede indicar proximidad, puede ser un indicador emocional, puede también decirnos el grado de intimidad. Por eso de repente cuando alguien dice, ah, esos están muy cerquita, ¿no? O sea, el chisme de oficina, ¿no? Esos están muy cerquita, ¿no? Ya viste a los compañeros, no sé qué. Claro, porque ahorita vamos a ver las distancias. Claro que sí, cuando alguien está muy cerca uno de otro, ya hay cierto grado de intimidad. O sea, hay distancias sociales y hay distancias íntimas. Entonces, cuando empezamos a ver así como que, ay, ese está muy sospechosito, sí tiene razón de ser. Hay una ciencia detrás que lo comprueba. ¿Sale? Las distancias nos sirven también como influencia del espacio en la comunicación. Es un indicador emocional de proximidad. También nos va a mostrar el tipo de relación y el grado de intimidad que tienen dos personas. Es el canal más directo para la cercanía y también tiene un componente cultural y también de personalidad. Todos, acuérdense, los gestos, ¿cómo se llama? La áptica, la proxémica, etcétera. Y aquí les pongo el ejemplo, ¿no? Una distancia íntima, según la proxémica, es de 15 a 45 centímetros. Ahora, con íntimo no me refiero a sexual, ¿no? O sea, con íntimo me refiero que puede ser un compañero de trabajo con el que nos llevemos muy bien, con el que tengamos una amistad, ¿no? O sea, que seamos así como súper compas, súper amigos, súper amigas, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. O sea, esos 15 a 45 centímetros, cuando hay una cercanía íntima, no va a generar incomodidad. Por eso les digo, cuando más o menos vamos en esa distancia en la calle, es como de, ay, no, estamos demasiado cerca, ¿no? La personal, es decir, nos conocemos, pero no hay una relación más allá de buenos días, buenas tardes, buenas noches, es de 46 centímetros a 120 centímetros aproximadamente, ¿no? La distancia social regularmente es de un poquito más de 1 metro, es decir, 120 centímetros y hasta 3,5 metros aproximadamente, ¿no? Es decir, cuando está un grupo muy grande, ¿no? Es la distancia que mantenemos unos de los otros. Les digo, esa es la distancia aproximada en la que debemos caminar cuando vamos en la calle, ¿no? O estamos en un espacio público, ¿no? O conviviendo, más que en un espacio público cuando estamos conviviendo, ¿no? Socializando.
Ahora, en el espacio público son 3,5 metros más o menos las distancias que manejamos, ¿no? Para sentirnos cómodos. Porque si no les digo, pasa esto de, ay, estamos demasiado cerca. Entonces, vamos a ver cómo estos 7 canales, bueno, vamos en el sexto, es la proxémica, va a implicar justamente la comunicación efectiva. Por eso les digo, no solamente es, cómo coloco las manos estratégicamente, ¿no? O hablo más fuerte, o armo, o ya armé mi guión de lo que voy a decir, no. O sea, para que nosotros podamos, incluso, veámoslo en un proceso de negociación, ¿no? Que es en algo en lo que ustedes están involucrados, ¿no? O sea, en ese estira y afloja que implica su chamba. Tenemos que observar todo esto en nuestro interlocutor. No solamente en nuestro beneficio, ¿verdad? Sino también, pues para poder generar incluso relaciones laborales mucho más sanas. Espérense, que ya se bugueó esto otra vez. Bueno, para que le tomen screenshot, le tomen foto, tomen apuntes, lo que ustedes quieran. Ahí está. ¡Ay, fin! Bueno, vámonos. No es cierto, ahí voy. Se fue demasiado rápido. Y luego vamos con el paralenguaje, que es el último canal de comunicación, que ya se los he venido spoileando, que es la forma, en términos muy sencillos, es la forma en la que decimos las cosas, ¿no? La voz puede decir mucho más que las palabras, ¿no? O sea, yo te puedo decir, ay, sí, como cuando, igual, el ejemplo, ¿no? Cuando tenemos hijos adolescentes o prepubertos o lo que ustedes quieran, y le digo a mi hijo, oye, te toca doblar la ropa. Ay, sí, ya voy, mamá. No, y digo, hijo, ¿por qué siempre te estás contestando así? Pero ya te estoy diciendo que ya lo voy a hacer. Sí, pero es que siempre me lo dices en ese tono. Pero si ya lo estoy haciendo, y es como de, uy, no les ganas, ¿no? Pero la voz que me está diciendo, no necesito que me diga, ay, mamá, ¿cómo, qué bien friegas? Yo estoy haciendo otra cosa más divertida y me pones a doblar la ropa. Pero la voz ya me lo está diciendo. ¿Sale? Lo mismo pasa con nuestros interlocutores. Oiga, voy a ir a ver a mi jefe para decirle que mañana no voy a poder venir porque tengo un evento con mi hija. Oiga, jefe, quiero platicar con usted, ¿no? Y él dice, no, o esta algo quiere porque ya me dulcificó la voz. Y si te contesta, ay, a ver, pásale, a ver, dime, ¿qué quieres? Dices, híjole, no, seguramente me va a decir que no. Entonces, es un indicador. La voz dice mucho más a veces que las palabras. También es un fiable indicador emocional y anímico, ¿no? O sea, es como cuando tú le preguntas a tu amigo o amiga, oye, ¿cómo estás? Y te dice, pues bien, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, me lo está diciendo su cuerpo, me lo está diciendo su tono de voz, pues muy bien, no se ve, ¿no? Son enemigos de la credibilidad los tonos agudos, ¿no? O sea, cuando decimos, ya, dale porfis, o sea, como demasiado agudo, o sea, intencionado, y más cuando no hablas así, ¿no? Cuando hay un mayor tiempo de respuesta, o sea, cuando lo piensas demasiado, ¿no? Y la duración de las pausas, ¿no? Es como cuando dices, ay, ¿te quieres casar conmigo? Y es como de, y te quedas así como congelado, es como de, ay, no, momento incómodo, ¿no? O sea, el uso de los silencios también puede ser estratégico, pero en ciertos contextos, o sea, sí da miedo, ¿no? Y otra cosa que tenemos, y ya se los había mencionado, es que lo reconocemos mejor que las expresiones faciales, ¿no? O sea, la voz, probablemente por el uso del teléfono o por el nuevo uso de otras tecnologías, podemos identificar mucho mejor, ¿no? El tono de voz. Cuando yo le digo a mi hijo, ¿no? También, me dice, mamá, ¿qué tienes? ¿No? Porque cuando me siento mal físicamente, le dije, no, dijo, me siento bien. ¿Segura? Sí. O sea, sin que mi cara y demás lo diga, o sea, mi voz está diciendo así como, no, no me siento bien, ¿no? Ahora, ya que vimos así, de forma express, la comunicación no verbal y los 7 canales, ¿no? Que implican esta comunicación no verbal y que incluye la paraverbal, vamos a seguir con la comunicación asertiva, ya para ir cerrando y poder hacer nuestro ejercicio final. La comunicación asertiva y el lenguaje no verbal van de la mano, ¿de acuerdo? Ahorita ya vimos la comunicación no verbal, la verbal y y la paraverbal. Y ahora vamos a definir la comunicación asertiva. Va a ser la capacidad de expresar ideas, también de expresar necesidades y sentimientos de manera clara, honesta y respetuosa. ¿Sale? Sin agresividad ni pasividad. O combinando las dos, ¿no? Que es el pasivo agresivo, o lo que mi mamá diría, ser cuchillito de palo, ¿no? Así como que ni dices las cosas, pero, o sea, ni eres agresivo, pero te las digo así como que bajita la mano y eso genera conflictos. Entonces, hay que expresar las ideas,
nuestras necesidades, los límites, los sentimientos, sí de manera clara, honesta, firme, pero sin caer en la agresividad ni la pasividad. Ahora, hay ciertas fórmulas, porque uno puede decir, puta, ¿no? O sea, es complicado, o ¿cómo lo hago? Echándole ganas, pues no, ¿no? O sea, sí hay una serie de fórmulas y estrategias que podemos utilizar y que con mucho gusto les voy a compartir. Hay una fórmula del mensaje asertivo que se va a hacer más sencilla en la medida en la que la vayamos practicando, como todo. La primera va a ser describir la situación concreta, sin juicios, que ahí es donde les digo, ahí de repente cojeamos. Sin juicios, o sea, describir la situación concreta. No, el equipo no está trabajando correctamente, ¿no? O estamos teniendo muchas quejas de los usuarios en la dependencia. O hay demasiados conflictos entre los compañeros de trabajo, ¿no? O no se están cumpliendo las metas y objetivos de X programa, ¿no? Eso es una. Vamos a describir la situación concreta, luego expresar cómo me afecta, ¿no? Ah, pues es que el que no estemos entregando en tiempo y forma está implicando que yo me dedique más horas de tiempo a estar en la oficina, ¿no? O que todos nos estemos quedando en la oficina más tiempo, ¿no? O que estemos dando más tiempo de nuestro trabajo por el mismo sueldo, o que, no sé, la forma en la que los afecte a ustedes. Luego, para que el mensaje sea asertivo, tenemos que proponer una alternativa o solicitud. ¿Por qué? Porque si no, nomás se vuelve una queja. No se puede quedar nada más en una queja, ¿vale? Para que sea una formulación de un mensaje asertivo, va la descripción, cómo me afecta y qué estoy proponiendo, ¿vale? Aquí les puse un ejemplo. Cuando supongan que no pudieron armar un expediente a tiempo porque otro departamento u otro de sus colegas no llevó ciertos documentos a tiempo y demás. Podría yo decir, maldita sea, ya les dije, no es la primera vez que sucede y vean los problemas que sucedió. También se vale a veces perder un poco los estribos, ¿no? Pero ¿cómo sería, ¿no?, la estructura de un mensaje siguiendo esta fórmula? Cuando los documentos llegan incompletos, esa es la situación, ¿no? ¿Cómo me afecta? No puedo elaborar el dictamen a tiempo, lo que retrasa el expediente. ¿Cuál es la alternativa o solicitud? Necesito que lleguen completos desde el inicio. Ahí está, estás expresando, o sea, algo que te incomoda, una situación concreta que afectó el trabajo, ¿no? Y estoy proponiendo algo, o sea, que necesito que lleguen completos desde el inicio. En lugar de decirles, siempre hacen lo mismo, vamos a poner otros ejemplos, ¿no? Todos lo hemos hecho, yo también, luego cuando doy estos cursos y resulta que tengo a la familia cerca, me ven con cara de, ¿no? Como si siempre fueras asertiva. No, claro que no, no siempre podemos serlo, ¿no? O sea, también seamos realistas. Pero parte de irlo puliendo, de irlo poniendo en práctica todo el tiempo es lo que va a llevar a la maestría de esto. Errores comunes en la asertividad. Una, si alguno de ustedes el sarcasmo y la ironía es un sello de su comunicación, como a veces el de su servidora, luego es problemático en ciertos espacios. A lo mejor tu círculo cercano, amigos, tus compas, tu familia, entienden tu tipo de humor, ¿no? Pero para una situación tensa, utilizar el sarcasmo o la ironía, lo único que va a hacer es acrecentar la bronca, el problema, ¿sale? Otro error común es formular quejas vagas sin proponer solución, lo que les decía anteriormente. No, es que nunca me traen los papeles a tiempo, y eso me genera problemas. O sea, sí, pero tampoco estamos proponiendo, no se vuelven una queja nada más. La 3 es hablar en generalizaciones, ¿no? Siempre es lo mismo con ustedes, ¿no? En mi casa, no, nunca me ayudan con lo que yo les pido porque me molesté en ese momento, ¿no? Y los demás es como, nunca ayudamos, pues si cada quien hace su chamba aquí, entonces tampoco digas como siempre, nunca, ¿no? O sea, porque eso es hablar de generalizaciones y quien probablemente sí esté haciendo su chamba o esté colaborando contigo, se va a sentir atacado o aludido cuando probablemente sea un buen colaborador. Entonces hay que tener cuidado con estos 3 puntos. Y ahora, ya para que nos vayamos, vamos a hacer una actividad que se llama actividad diseñando mensajes asertivos. Les puse aquí un ejemplo, ¿sale? Yo les voy a poner en el siguiente 2 casos, elijan nada más uno, ¿sale?
El ejemplo que les pongo es, primero una frase pasiva. Bueno, yo creo que si ustedes quieren, tal vez podríamos, ¿no? O sea, esa es una frase pasiva, ¿no? En donde tú no estás siendo asertivo en el sentido de que no estás señalando ni el problema, ni tus necesidades, ni proponiendo, ¿no? Estás dejando la decisión en alguien más, ¿no? Bueno, yo creo, si ustedes quieren, podríamos, o sea, como que estamos pidiendo permiso, ¿no? ¿Cuál sería la frase agresiva? Siempre traen las cosas mal hechas. Siempre es lo mismo con ustedes, ¿no? Siempre hacen todo mal. Entonces, ¿cómo podríamos reformular, ¿no? Asertivamente? Necesito que la documentación esté completa para poder procesarla a tiempo, ¿no? Que es lo mismo, siempre traen las cosas mal hechas, ya háganlas bien, pero dicho de otra forma, ¿no? Acuérdense de esa historia, ¿no? Eso es un, como, ¿cómo se dice? De las fábulas, ay, como la lección, ¿no? Que decía, me la contaron una vez en un curso de oratoria, no recuerdo bien exactamente cómo va el contexto, pero bueno, traían a los adivinos, ¿no? Al rey, y todos le decían que toda su familia se iba a morir antes que él, ¿no? O sea, toda su familia se va a morir antes que usted, y los mandaba a la horca, ¿no? A la horca o a la guillotina, no me acuerdo, el caso es que los mataba. Y llegando a oídos de otro adivino, dijeron, no, pues vas a ir, ¿no? Fue y le hizo el mismo proceso de adivinación y efectivamente, ¿no? Decía que él iba, toda su familia iba a morir antes que él. Y dijo, chango, ¿y ahora qué le digo? No le puedo inventar cosas. Y entonces le dijo, bueno, es que usted, mi rey, va a vivir más que toda su familia. Y, sí, todo el oro del mundo, no sé qué. ¿No? Entonces, muchas veces no es lo que le estás diciendo, es la forma en lo que le estás diciendo, no cómo estructuras el mensaje, el tono que utilizas y la postura que utilizas para decirle, ¿no? Lo único que estás diciendo es, necesito que la documentación esté completa para poder procesarla a tiempo. Aquí solamente estamos hablando como de la parte verbal, ¿no? Porque si yo les digo, es que necesito que la documentación esté completa para poder procesarla a tiempo, ¿no? Ay, es como de, ay, me está gritando. No es lo mismo de, a ver, chicos, necesitamos hacer trabajo en equipo, ¿no? Necesito que la documentación esté completa para poder procesarla a tiempo, ¿no? O sea, si a mí me va bien, a todos nos va bien. Todos salimos en tiempo y forma, vamos a salir premiados, ¿no? La jefa la vamos a tener contenta. O sea, esto es trabajo en equipo. A que yo lo regañe. Entonces es todo, no nada más. Pero ahorita, como ya vimos la parte no verbal y como no estamos en vivo para poder hacer estos ejercicios tan divertidos, entonces solamente lo vamos a hacer de forma verbal. Entonces ahí les va. Ahora tú. Aquí les puse dos casos, solamente elijan uno, ¿de acuerdo? El primer caso es el retraso en la entrega de documentos, ¿no? La frase pasiva sería, pues no sé si sea importante, pero creo que sí tardaron un poco en enviarlo, ¿no? O, ay, ojalá la próxima vez me puedan ayudar, ¿no? Esa sería una frase pasiva. La frase agresiva, ¿cuál sería? Ya es la tercera vez que entregan tarde, así no se puede trabajar. ¿Cómo reformularían para que fuera una frase asertiva? Ni pasiva ni agresiva, que fuera asertiva. Quien elija ese caso 1, empiécele a chambear, lo puede poner ahí en el chat, ¿sale? Caso número 2, interrupciones durante una reunión. La frase pasiva sería, no importa, bueno, continúa. Luego yo comento lo mío, ¿no? Bueno, ahorita acabo, no te preocupes, habla. La frase agresiva, ¿cuál sería? Si vas a seguir interrumpiendo, mejor habla tú solo. Y me voy, ¿no? Azoto la puerta, imagínense. Ahora, quien elija la 2, trate de reformular en una pequeña frase de forma asertiva. ¿Vale? O sea, solamente estamos hablando la parte verbal, ¿no? Obviamente el tono de voz y demás sería lo que acabaría de hacer que llegara el mensaje. Entonces, escríbanlo ahí en el chat, dependiendo cuál hayan elegido, nada más escriban la frase de forma asertiva. Con eso nos vamos a las reflexiones finales y ya se pueden ir. ¿Sale? Pero que empiecen a llegar ahí en el chat para que yo las pueda leer. Es más, ya abrí el chat para irlos leyendo. Les dejo tantito ahí los ejemplos. Ok, el caso número 2, una compañera nos acaba de comentar. Termino mi exposición y enseguida puedes comentar. Ok, ese sería el caso 2. ¿No? Igual recuerden el tono y la postura. No, pues yo le digo, ya, mi tono, acabo y ya hablas. Entonces sería grosero, sería agresivo.
pero exacto, ¿no? O sea, si nos basamos en la parte verbal, termino mi exposición y enseguida puedes comentar. Muy bien. ¿Alguien más? Somos muchos, aquí hay como 60 y tantos mil en línea. Ok, Paloma, caso 2. Ah, bueno, ahorita que nos pongan. Caso 2 con Natiu también dice, ¿me permites concluir? Y después te escucho, ¿ok? 1. A efecto de no retrasar el trabajo de todos, debemos cumplir con el tiempo establecido, ¿ok? Dame oportunidad de terminar mi comentario y podrás tomar la palabra. 2. Para que podamos alcanzar el objetivo de la reunión, es importante que respetemos a quien esté hablando sin interrumpirlo, ¿ok? Por favor, debemos entregar los documentos a tiempo para poder continuar con nuestro trabajo, ¿ok? Permíteme terminar la idea y te doy la palabra para retroalimentar, ¿ok? Muy bien, Rocío. Cualquier pregunta u opinión, por favor, levantar la mano y externar la opinión en breve, ¿ok? Caso 1, debemos estar en sintonía para entregar a tiempo la información y cumplir a tiempo. Ok, muy bien. Bueno, ahí van poniendo algunos ejemplos. Y uno puede decir, ay, bueno, este ejercicio, maestra, está bien fácil. Sí, claro, es fácil cuando lo estamos haciendo en un espacio controlado como este, ¿no? Como es un aula, aunque sea virtual, ¿no? Cuando estamos en el calor del momento, con la presión encima y demás, pues muchas veces podemos perder los estribos, ¿no? Entonces, lo que les decía, este ejercicio, estas actividades para seguir desarrollando estas habilidades interpersonales y profesionales, poder comunicar de forma asertiva, ¿no? Y poder no solamente ser mejores humanos, ser mejores personas y profesionistas, sino que a su vez eso ayuda a impulsar incluso nuestra propia carrera, es la práctica lo que nos va a llevar a la maestría, ¿de acuerdo? Ok, paso a la siguiente, para que vayamos concluyendo. Ahora, esto se les va a quedar de tarea, ¿sale? Mañana no, el próximo martes vamos a empezar con esta actividad, así que pasen la voz, que hay tarea. Otra cosa que también debemos aprender es la adaptación del mensaje según el interlocutor, porque eso también nos sucede mucho, licenciados y licenciadas, que nosotros estamos tan acostumbrados a lidiar, en su caso, por ejemplo, con abogados, abogadas que manejan terminologías jurídicas, en mi caso con personas que están familiarizadas con temas de comunicación, con género y estos tipos de cosas como las power skills y demás, que a veces se nos olvida que hay otras personas que no manejan esos términos, ¿no? O que necesitan tener la información de otra forma. Un ejercicio que a mí me ha servido mucho es generar contenido para redes sociales, porque ahí ni parezco profesora, ¿no? Entonces es como información compleja, pero compartida de forma mucho más sencilla, ¿no? Cuando lo trabajo con mis estudiantes más chiquitos, pues bueno, también hay que modificar el lenguaje dependiendo del contexto. Ahora, esta adaptación del mensaje según el interlocutor, ¿por qué es clave? Una, porque en un mismo día podemos comunicarnos con quién. Pueden ir a comunicarse con los magistrados, los jueces, que puede ser un enfoque técnico, breve, específico, a colegas con otras áreas, ¿no? Que necesitamos un enfoque más colaborativo, y de repente también nos toca trabajar, chambear con usuarios, ciudadanos, en donde necesitamos tener lenguaje claro, sin tecnicismos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la tarea? Bueno, claves para adaptar el mensaje. Primero, analizar el perfil del interlocutor, ¿no? ¿Qué conocimientos tiene esa persona? ¿Qué expectativas tiene? También, ¿cuál es su situación emocional? Elegir el canal. ¿Cómo voy a hablar con esa persona? Por correo, voy a tener una reunión, una llamada, de forma presencial, más informalmente por WhatsApp, un audio, etcétera, ¿no? Ajustar el nivel de detalle. Más síntesis para personas con alto cargo, ¿no? Más contexto para quienes desconocen del tema, ¿no? Seleccionar el tono, tiene que ser formal, neutro, más empático. Entonces se dan cuenta, o sea, ser empático, ser bueno comunicando, implica poner mucha atención en el detalle. Entonces aquí les puse un ejemplo, ¿no? Al magistrado ustedes le dicen, no, magistrado, en resumen, la audiencia fue diferida por ausencia de la defensa. Próxima fecha, 15 de agosto, 9 a.m. Ahí está, muy clarito. Eso se lo vas a comunicar a un colega, esa misma información. Al colega, ¿qué le vas a decir? Ah, te comparto los puntos clave de la audiencia para que ajustes el expediente. Al usuario, ¿qué le vas a decir? Ah, la audiencia no se realizará hoy porque el abogado defensor no asistió. La nueva fecha es el 15 de agosto a las 9 a.m. aquí mismo. Es decir, más detallado porque pues no entiende lo demás, ¿no?
Ahora, este micro ejercicio, tómenle foto, o si van a tener la grabación, llévense la grabación, pero vamos a iniciar con esto, obviamente lo vamos a compartir ahí en el chat. ¿Cuál es el caso? Cambio en el horario de atención en ventanilla, ¿sale? Ese es el caso. ¿Cuál es la situación base? Se va a cambiar el horario de atención al público. Era de 8 a.m. a 3 p.m., ahora va a ser de 9 a.m. a 4 p.m. a partir del próximo lunes. ¿Vale? Esa es la información que a ustedes les llegó en la circular, y ustedes en cada una de sus áreas lo tienen que comunicar a estos 3 grupos. El primer grupo es a los usuarios frecuentes, que son personas adultas mayores que acuden de forma regular. ¿Cómo sería el mensaje? O sea, todo lo vamos a pegar ahí en la pared. Pero ¿cuál sería el mensaje que tendrían que pegar en esa pared? Se lo tienen que comunicar al personal interno del tribunal, ¿no? Por correo interno o aviso en la intranet. ¿Cómo sería la estructura de ese mensaje? Y se lo tienen que comunicar también al público en general en las redes sociales oficiales. Es decir, tiene que ser un mensaje claro y amigable porque es para toda la ciudadanía. Entonces, ¿cómo esta situación base se la adaptarían a estos 3? Acuérdense, usuario frecuente, personal interno del tribunal y una publicación en redes sociales oficiales. Nada más. Con eso nos vamos de tarea para la siguiente sesión. Y nada más como cierre y reflexión, ¿no? Acuérdense que escuchar no es esperar turno para hablar, ¿no? Así como que estoy escuchando, nada más y arrancan, ¿no? Como si fuera carrera de caballos, ¿no? Estoy esperando que el otro se calle para empezar a darle. No, acuérdense, estamos practicando la escucha activa. La otra, ser asertivo es decir lo que piensas, pero con respeto y claridad, sin caer en la pasividad y en el otro extremo, la agresividad. Y la última es que necesitamos adaptar el mensaje, ya que eso muestra profesionalismo y además empatía, ¿no? Que son 2 power skills que son muy valorados actualmente en cualquier contexto laboral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si no es así, entonces con esto concluiríamos nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, se llevan una tarea, no se les olvide, porque si no, reprobados y reprobadas. Bueno, no, pero sí es importante que la traigan porque con eso vamos a empezar, ¿de acuerdo? La próxima sesión para continuar con estos desarrollo de habilidades. ¿Ok? Si no hay dudas, comentarios, acuérdense que lo pueden hacer mediante el chat, abrir su micrófono sin ningún problema. Entonces nos podemos ir. Ok, todo quedó muy claro. Gracias, Angélica, Noemí, por sus comentarios. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Está realmente muy interesante la clase. Muchas gracias a todas las participantes y los participantes. Los esperamos el próximo martes. Nos encontramos nuevamente aquí y que tengan un muy feliz fin de semana. Es jueves, pero mañana viernes y próximamente fin de semana. Muy feliz fin de semana. Gracias, maestra. Buenas noches. Igualmente, hasta luego.